Damas y caballeros, un cordial saludo. Una cordial bienvenida también a nuestro tema de clase. A partir de este mismo instante, son las 9:10 de la noche, hora de Colombia. Hoy, 13 de julio del año 2025, hoy domingo. Así que, gracias a ustedes por la participación, su esfuerzo dominical, la oportunidad de autoformarse, de buscar una certificación en términos de un curso de muy buena calidad académica, una propuesta muy importante por nuestra institución llamada GCAP. Y por supuesto, nosotros que hacemos todo lo posible para que a través de ejemplos, temáticas, elementos de trabajo podamos generar un magnífico conocimiento y formación merecido para todos ustedes. Les recuerdo, por favor, que nosotros estamos ubicados, yo estoy emitiendo desde la ciudad de Armenia, departamento del Quindío, una ciudad totalmente internacionalizada. Tiene un aeropuerto internacional, un departamento, un estado, digamos así, dentro de Colombia, dedicado al sector cafetero, a la agroindustria y especialmente también ahora en el turismo, que ha incursionado hace como unos 30 años aproximadamente. Gracias a ello, el departamento es joven, rico, poderoso, con una gran oportunidad de alcanzar el éxito basado en elementos de trabajo. Estamos a 4 o 5 horas del puerto de Aventura y a 7 horas por carretera del centro del país de Bogotá. 30 minutos en vuelo, como tal. Así que no pueden dejar ustedes de venir. Pueden inclusive abrir la internet, encontrar el departamento del Quindío en Colombia y por allí ingresan y se van a dar cuenta las maravillas que hay desde el punto de vista turístico y de producción de café a nivel internacional. Hay conmigo 42 en este momento en pantalla y vamos creciendo rápidamente, así que veo que tenemos una gran oportunidad de incremento de trabajo. Ya tenemos la grabación, podemos ya inmediatamente compartir pantalla. Ustedes me dirán en este momento si están viendo la diapositiva. Veamos qué nos dice por aquí. Estoy transcribiendo esta llamada con extensión TAC. Muy bien. Gracias, Jason. Gracias, Ari. Ari Khan. Muy amable, efectivamente. Gracias. Muy gentil. Perfecto, Jorge Luis. Greudis. Muy bien. Damas y caballeros, nosotros hasta la sección número 3 habíamos culminado el tema logístico de almacenes. Pero a partir de hoy iniciaremos con un tema de inventarios. Pero en esta diapositiva que tenemos aquí, podríamos nosotros resumir un poco más nuestro tema pasado. Dice que la logística en una bodega abarca, primero, todas las actividades relacionadas con la gestión eficiente de los productos desde su llegada hasta su salida. ¿Qué significa? De que en el momento de la llegada automáticamente ocurre el cross-docking. Ese elemento de cross-docking simplemente es que en la bodega, antes de que la reja se abra, hay una plataforma en la cual la mercancía puede ser objeto de unitarización y puede ser objeto de redespacho sin que ingrese a la bodega. Cuando se da la orden de ingreso a la bodega, entonces se hace una inspección, un análisis, una evaluación y posteriormente se le entrega a través de un modelo de fotografía el estado de cómo se recibe la mercancía. Hecho esto, se destina para una dirección y se hace un registro previo en el computador, otorgándole una dirección dentro de la bodega. ¿Para qué? Allí. Eso en la entrada. Y en la salida es exactamente igual. El modelo es descarga de la mercancía en plataforma, traslado interno a la puerta de salida, registro de salida
y cargue en los medios de transporte previa unitarización de la carga y acomodación, ya sea por contenedor o por otros sistemas de medio de transporte. En el segundo elemento está la logística de una bodega que abarca la recepción de productos. Esa recepción de productos implica la categorización de cada uno de ellos, dependiendo de qué, de el tipo de mercancía, carga peligrosa, carga sobredimensionada, carga a granel, carga en términos generales, carga refrigerada, quizás también una carga seca, ¿sí? Que normalmente es de menor rotación, de mediana rotación y de mayor rotación para poder ubicarlos en las góndolas de acuerdo al tipo de producto. Igual puede ser una mercancía totalmente delicada o una mercancía muy frágil o quizás muy costosa pero muy pequeña. Entonces, esa recepción de productos automáticamente se observa para tener en consideración ese modelo. Fíjate que es muy sencillo, pero es muy práctico, pero además es muy decente lo que sucede en una bodega en estos 8 puntos. ¿Sí? Así que cuando nosotros miramos y analizamos y evaluamos en una recepción de producto, muchas personas tienen que ver con el modelo. Vaya y diga si en la bodega solamente se recibe azúcar. Bueno, entonces es una bodega para recibir azúcar, ¿sí? A manera de ejemplo. Sin embargo, el azúcar puede ser que se traiga en bultos o que llegue a la bodega en cubos de azúcar, que llegue también azúcar por libras, por kilos, por otro medio de presentación, y entonces su ubicación es diferente. ¿En qué criterios y bajo qué logística interna en el almacén hay que recibir el producto y bajo qué elementos de trabajo? Puede ser que lleguen envases, ¿sí? Y los envases llenos de vino, entonces hay que tener una bodega especialmente para el añejamiento y cómo se recibe el producto, en qué características. Hay que observarlo y hay que mirar su etiquetado y el permiso previo de las entidades que efectivamente generan ese modelo. Pero si una bodega como un frigorífico que recibe carnes de todo tipo, pero totalmente comestibles, entonces el tipo de carne y la condición en la cual estaba para ese frigorífico, automáticamente va a haber un experto en la recepción de productos. ¿Para qué? Para categorizarlo, para analizarlo, evaluarlo, darle de alta en el ingreso y darle de baja en la salida cuando sea necesario. El tercer elemento que compone y abarca la logística dentro de una bodega es el almacenamiento de las mercancías. Entonces, damas y caballeros, tocamos el tema, lo evaluamos, lo analizamos con base en un criterio que hoy nos permite a nosotros en este instante hacer un resumen previo. ¿Cuál es? El criterio del almacenamiento es que las mercaderías se ubican de acuerdo al tipo de mercancía, al tipo de ubicación, ya sea también por arrumes o por estivamiento de mercancías, como lo vimos en algunas fotografías, o simplemente la ubicación en estivas para finalmente colocar en las estanterías. Y dependiendo del tipo de producto, se ubica según de pronto en carga de arrume estivada en algún lugar de la bodega con cierta luz o ciertas condiciones, que ese es el criterio del almacenamiento. Igual, vemos unas cajas también, o vimos unas cajas en los frigoríficos o en las zonas de congelamiento, mejor, ¿sí? En la cual contienen frutas, verduras o quizás de pronto otro tipo de alimento que necesita refrigeración y que con base en ello observamos que normalmente van en sus estivas, van en unas cajas que tienen unos como una especie de rotos que le permiten el ingreso de la cadena de frío para que se mantenga perfectamente el producto y entonces con un criterio de almacenamiento automáticamente se da. Dentro de ese modelo de almacenamiento también tuvimos la oportunidad de ver, damas y caballeros, que las mercancías y las cajas tienen unos símbolos pictóricos, ¿sí? Ustedes los observaron de pronto en las fotografías que están inmersas allí, ¿sí? Y cuando uno observa los símbolos pictóricos, entonces, esa señalización que normalmente todo operario debe tener en cuenta dentro de la bodega. Entonces voy a repetir lo que acabo de decir.
En el criterio de almacenamiento, automáticamente observamos que las cajas y las unidades de empaque tienen unos símbolos pictóricos, unas flechas hacia arriba, como quien dice, las mercancías siempre deben estar en esa misma dirección. Las cajas no pueden estar volteadas al revés, ni mucho menos, porque pues se puede perder el contenido de las mismas. En segunda instancia, es probable que de pronto estén acompañadas de unas rayitas con un número debajo o un número encima, como por ejemplo 6. Dice que no permite más de 6, máximo 6 en arrume. Si se le coloca la séptima, posiblemente la mercancía ocurre un daño, se desfonda el tipo de productos y se pierde todo el contenido. Entonces, eso sirve para la logística, no solo el almacenamiento, sino para la parte del transporte. Y lo que tradicionalmente se ve, por ejemplo, que a veces la mercancía es delicada, entonces aparece una copa o quizás de pronto una sombrilla una sombrilla o paraguas para ubicarla en un lugar donde de pronto requiere de cierta protección a las lluvias y algo parecido, o sea, dentro de la bodega. Fuera de eso, esos símbolos pictóricos también implican y dan a entender por dónde es que se abre la caja, ¿sí? Y que además de ello es una información permanente. Es una forma muda de entregar información y de hablarle directamente al empaque a su operario, a quien trabaja directamente en el modelo. Entonces yo diría que una persona que es contratada, damas y caballeros, en una bodega, debe saber interpretar los símbolos pictóricos. Ese es, digamos, el primer ejemplo y sería, digamos, la primera condición para ser contratado laboralmente dentro del proceso de trabajo. Identificar los símbolos pictóricos, o sea, que ustedes ahora se van a ir a estudiar los símbolos pictóricos, los que existen, cómo están y cómo están ubicados en los medios y qué significan. Entonces, esa es como la tarea, porque dice, no, yo voy a trabajar en una bodega independientemente de eso, incluyendo los contenedores. Porque en un patio de contenedores, para quienes se dedican al tema del comercio internacional y la parte de puertos, entonces se identifican con unos números que generalmente son los seriales del contenedor, pero hay otra información. Y esa otra información implica la altura, implica el tamaño en el ancho y la longitud del contenedor. Fuera de eso, en el sello de seguridad también hay una información adicional en la cual el operario o la persona dedicada al almacenamiento de contenedores debe identificarla con claridad para poder evitar cualquier posibilidad de hurto o pérdida de alguna mercancía. Con ese criterio, el operario, en este caso el almacenista, toma una decisión de saber en qué lugar ubica la mercancía con base en unos criterios de lo que hablan las cajas, de lo que dicen, de lo que interpretan a través de los símbolos pictóricos. Igualmente en su manejo y su manipulación de la carga que ya vamos a mirar, ¿sí? También influye directamente el modelo de los símbolos pictóricos para un criterio de desalmacenamiento y posterior entrega al cliente como tal del producto para su distribución en el mercado. La misma situación sucedería en una condición diferente en otro tipo de bodega o almacén, ya sea en un supermercado más pequeño. En otras palabras, muchas veces el criterio que tiene el empresario en un supermercado es mínima en función de la técnico profesional en términos de asistente logístico y almacenes. ¿Por qué? Porque probablemente el empresario no logra diferenciar entre el sentido común de una persona versus el nivel de formación en términos de bodega. Y ahorita que el nivel de formación en términos de bodega se hace necesario, damas y caballeros, precisamente para poder lograr un objetivo profesional dentro del oficio. Y el oficio implica la responsabilidad del manejo y la categorización de almacenamiento de las mercaderías como tal. Hay mercancías muy delicadas, pero hay otras muy pequeñas, que son unos cajoncitos ubicados en cada una de las estanterías. Y como son muy pequeñas, entonces finalmente hay que saberlas ubicar con una muy buena dirección. Y en el trato que se le da a la mercancía, habitualmente ese criterio de almacenamiento es válido con base en que los símbolos pictóricos, la información, el tipo de carga y demás requieren un almacenamiento de tipo especial, como tal. El cuarto elemento es la preparación de pedidos y despachos. Entonces, aquí cuando hablamos de esa preparación de pedidos llamada y que implica el tema de picking, ¿sí? Como tal.
El tema de picking implica para hacer inventario, implica para hacer, quizás para responderle a unas instituciones como la aduana, probablemente bajo un criterio de, ¿sí?, de presunción de contrabando, pero generalmente el tema de picking implica para la salida de una mercancía que se va a redistribuir. Es decir, se prepara el pedido y se hace el despacho. Entonces, ese servicio lo vende directamente la bodega para los clientes y dice, desde aquí podemos redespachar las mercancías de acuerdo a sus clientes. No hay uno que nos diga, nos mande la orden de pedido, nosotros preparamos el pedido, sacamos directamente de las estanterías, lo descargamos en las islas directamente de la bodega y allí un robot o un equipo de trabajadores de la bodega automáticamente preparan del mayor surtido que hay en estantería, un menor que va a un destino diferente o un conjunto de menores que van para diferentes direcciones en las diferentes entregas mediante el despacho de la mercadería. El quinto elemento es clave, que se implica optimizar el uso de ese espacio dentro de la bodega. Hay bodegas muy estrechas, digamos que bodegas muy pequeñas. Generalmente en los supermercados pequeños internos, pues hay unas bodegas que definitivamente no caben atado de panela. Es decir, ahí, pero en otras hay unos espacios que definitivamente están muy grandes y están subutilizados. Y hay que saber de qué manera se puede optimizar el uso del espacio para enfrentar lo siguiente, para minimizar los modelos de transporte interno. En este caso es ahorro de combustible. Para generar una mayor rapidez en la entrega de los productos cuando las personas se desplazan de una y otra con sus estibadores. Para poder disminuir el uso de energía a través de un lugar donde no se encuentran mercancías almacenadas. Entonces, por allí, por los lados está oscuro y hay que apagar la luz, pero por el resto hay que mantener iluminado, donde está el manejo y está la acción del trabajo dentro de la bodega. El uso del espacio significa también entender que hay mercancías de carácter voluminosa que definitivamente no caben en la bodega. Por más que sea apetitoso el sistema de almacenamiento para una mercancía de esa mercancía voluminosa, si no se puede dejar a un lado y en la parte aledaña, en el patio de la bodega, entonces definitivamente es mejor no recibirla. ¿Por qué? Porque le quita espacio a otras mercaderías o simplemente porque no es el negocio, no es el negocio propio. Sin embargo, hay bodegas especializadas que tienen unos grandes espacios y, ¿cómo se llama? Y fuera de eso, pueden almacenar contenedores con cadena de frío en el patio aledaño del parque, a la bodega, y ahí mismo algún tipo de carga voluminosa como tal. A manera de ejemplo, pensemos en un avión, ¿sí? Con su fuselaje y sus alas y demás. Entonces, pues hay que almacenarlo, hay que guardarlo, entonces, ¿dónde se guarda el aparato? Hay que usar una bodega, ¿no? Entonces, mándelo para un hangar en el aeropuerto, que queda bien. Sí, sí, queda bien, efectivamente. Pero optimiza el espacio. ¿Y cómo se optimiza el espacio? Entonces hay que tomar medidas. Entonces prácticamente el operario de la bodega, que es un experto en asistente logístico y almacén, certificado por GCAP y orientado por este profesor Cáceres, automáticamente ustedes están dando cuenta que tienen el metro en la mano o tienen el metro en la cintura y están tomando medidas para saber si las mercancías tienen o no cabida dentro de ese proceso. Cuando ustedes analizan los otros factores que influyen en tener la oportunidad de una mercancía en el almacenamiento, entonces hay que mirar si óptimamente el espacio es propio para el almacén y muy necesario para el caso como tal. De la misma manera, damas y caballeros, el uso del espacio implica también dejar las vías libres, las zonas carreteables, espacios por donde caminan los operarios, la gente, los invitados o las personas que llegan normalmente a hacer control o simplemente aquellas autoridades que por su norma requieren una visita técnica al almacén, incluyendo los que hacen visitas desde el punto de vista sanitario. Todo eso es con una debida señalización y unas condiciones apropiadas para que efectivamente no vayan a ocurrir accidentes que puedan ser lamentables en términos de costo para el dueño del almacén. El sexto elemento, en el tema del uso del espacio también implica
los tipos de vehículos que usted normalmente utiliza en la bodega. Entonces, hay unas montacargas de carro ancho grande que pueden cargar un poquito más de 2 toneladas. Entonces, si es necesario, utilícelas. Si no, hay otras que cargan menos de 2 toneladas, son más pequeñas, más versátiles. Quizás de pronto, en términos del uso del espacio, ayudan a que efectivamente fortalezcan. Y además son más ahorradoras de combustible. Entonces, para ello, pues hay que visitar las más importantes empresas dedicadas a ello para tener 3, 4 2 o las que usted crea necesarias en bodega y que puedan circular con menor costo. Hay unas inclusive hoy en día que son eléctricas, bajo ese criterio como tal. Cuando se habla del uso del espacio, también estamos mirando definitivamente las alturas. Y lo vimos y lo hemos repetido. 7 metros en términos de estantería, ¿sí? Y fuera de eso, la separación automáticamente de 2 metros entre barra y barra. ¿Para qué? Para que el mismo estante en columnas sea totalmente resistente y automáticamente pueda haber una posibilidad de que se eviten cualquier tipo de inconveniente por cualquier situación que sea ajena y no ajena al almacén. Hablo de que si de pronto hay un temblor, un terremoto, efectivamente, pues que las mercancías de ahí no se muevan. O si hablo de que si está mal acomodado, si la estructura es un poco más complicada, si le coloca más peso de lo que pueda resistir, entonces estamos ocasionando una posible falla en el uso de la estantería para el tipo de mercancía. En otras palabras, los motores para vehículos, los motores para avión, los motores de pronto para cualquier tipo de tractomula o algo parecido, pues no van ahí en las estanterías, salvo que se coloquen como en el primer piso estivadas y ya, hasta ahí está muy bien. En otras palabras, no deben ocupar mucho espacio para evitar los inconvenientes de qué. ¿Sí? Estoy exagerando un poco, pero por ejemplo, cuando hablamos de llantas, ¿sí? Ahí que me correspondió importar llantas para la aviación. Yo fui empleado de la Fuerza Aérea en Colombia en mis primeros pinos laborales y automáticamente la entidad, la Fuerza Aérea Colombiana, importaba llantas procedentes de Inglaterra, de Dunlop, llantas muy finas. En ese tiempo, las aeronaves normalmente en su séptimo aterrizaje ya había que cambiarle llantas. Eso parecía un desgaste como si fuera la Fórmula 1. En 3 vueltas hay que cambiar llantas. En este caso, con 7 aterrizajes, automáticamente había que cambiar llantas, o sea que la importación era permanente. La empresa Dunlop nos vendía ese tipo de producto y nos lo transportaba, nos lo enviaba. Y entonces había que almacenar, yo simplemente me encargaba de la nacionalización del proceso aduanero de ello, pero sabía exactamente que tenía que supervisar en qué momento se cargaban las llantas en los medios de transporte para ser trasladadas directamente a la zona de hangares de la Fuerza Aérea en Colombia. Bajo ese criterio también el almacenista decía, ¿y en dónde voy a almacenar ese producto? La verdad, no tengo ni idea. Por favor, fírmeme aquí el recibo de que usted ya recibió tantas llantas. Vaya contándolas en la medida que las va bajando mientras las va ubicando. Con criterio profesional, con el manejo que realmente implica optimizar el uso del espacio, pues realmente es eso. Vaya usted a un almacén, un supermercado, damas y caballeros, y camine por el supermercado. Y cuando llegue usted a la zona donde venden los electrodomésticos, usted se da cuenta que todas las neveras están desde la más pequeña hasta la más grande en fila. ¿Sí? Y eso lo hacen comercialmente para que la gente se obligue. Ay, yo quiero esta nevera tan bonita, pero cuando mire la otra, esta está mejor. Y así sucesivamente. Hay unas más grandes, unas más gordas, unas más alargadas, unas más altas. Finalmente hay de todas. Hay unas que tienen 2 puertas, hay unas que tienen una, etcétera. Sin embargo, bajo ese criterio, se está optimizando el espacio en términos del uso del producto, partiendo de que existen unas condiciones de comerciales para la motivación en las ventas. Eso sucede ya también en el punto de venta como tal. Ese criterio de almacenamiento implica también el uso en las exhibiciones comerciales. Entonces, imaginémonos, damas y caballeros, que usted vende sombreros. ¿Sí? Y entonces, cómo los exhibe comercialmente? ¿Cómo los ubica? Sombreros muy costosos, como el sombrero de Panamá, ¿cierto? Que es un sombrero supremamente bello, muy elegante, muy costoso, como el sombrero vuelteado
que es popularmente el costeño de Colombia, que se vende hoy en día en todas partes del mundo, ¿sí? Un sombrero que puede costar aproximadamente unos 500.000 pesos en términos de moneda nacional. Estamos hablando de tal vez unos $500, unos 400 aproximadamente, ¿sí? Tal vez más, unos $750 aproximadamente. Y entonces, ese producto puede ser o no asequible al mercado internacional, pero cuando usted lo exhibe comercialmente es porque lo sabe ubicar, lo sabe mostrar, sabe hacer una exhibición de merchandising, lo sabe ubicar y sabe optimizar el uso del espacio para la exhibición comercial. Pero ahí no salimos. No nos podemos mirar desde el punto de vista de la mercadotecnia porque estamos en el tema de la bodega internamente y la tarea que normalmente usted debe tener, damas y caballeros, para responder a una entrevista laboral. Ojo a lo que voy a repetir. Para usted poder responder a una entrevista laboral es que usted sabe optimizar el espacio interno en una bodega. Y usted normalmente le puede mostrar aquí en la entrevista la cintura que usted carga el metro precisamente para ello, para determinar si esas mercaderías pueden o no, con base a otros criterios, incluirse dentro de la bodega y poder así satisfacer la necesidad de un cliente que quiere almacenar los productos en nuestra bodega como tal. Entonces ya tenemos los primeros 5 elementos de los cuales todos ustedes pueden sacar una, una información muy clara, muy precisa, damas y caballeros, pero además son elementos claves para responder una entrevista laboral. Son elementos precisos para poder desarrollar una respuesta y posiblemente también eh, tienen claridad en el manejo automático del desarrollo de la función como tal. Esa es su tarea, ese es el oficio, ¿sí? Entonces, cuando hay desorden, porque las mercancías se bajan a una isla y todo eso, entonces hay que recogerlas, hay que reubicarlas, hay que optimizar rápidamente el espacio, porque por ahí va a pasar nuevamente un medio de transporte que requiere trasladar otras mercaderías o porque van a evacuar algunas otras que ya están sobre el tiempo para la entrega en el medio de transporte. El sexto punto tiene que ver con la manipulación de materiales. Entonces, el tema de la manipulación de materiales, damas y caballeros, dentro de una bodega debe ser preciso. Me explico. Ese manejo debe ser cuidadoso. Usted debe velar precisamente para que la seguridad suya, la seguridad de las mercaderías tengan claridad en el proceso. Entonces, a veces hay mercancías y cajas y unidades de empaque que hay que abrir. Entonces hay un criterio para abrir las cajas, bajo qué mecanismos. Muchas veces ese uso es de carácter tecnológico, ¿sí? Otras veces pues, es con cuchillo en la mano, con una especie de navaja o algo similar, o tal vez con un sistema muy similar de sierra, y las cajas se van abriendo para destapar su contenido y poder hacer la preparación de pedidos y la salida y el despacho, o simplemente para hacer inventario. Entonces, ese es un modelo de manejo. En el carga y descarga de las mercancías, generalmente hoy en día es robotizado o quizás de pronto esa ubicación es mucho más tecnológica. Sin embargo, todavía hay personas o hay bodegas mejor donde se usa la mano de obra como tal en el carga y en el manejo de las mercancías. Para ello a veces se utilizan. Miremos un ejemplo. En este hemisferio occidental todavía se observa, por ejemplo, de que esas empresas dedicadas a la venta de cervezas venden cajas de cervezas en los puntos de venta. O sea, se van para esa empresa o esa industria cervecera. Tiene no solamente una bodega muy grande para guardar las cajas y los envases, sino que también tiene el producto terminado ya con el llenado de los envases. Cada caja es de 30 unidades. Y lo va y lo vende a un bar. Y un bar compra, digamos que semanalmente, por decir algo, 30 cajas. Claro que es una casa por día, 30 cajas, por decir algo. ¿Por qué? Porque no tiene un espacio donde almacenar esas 30 cajas. Tiene que optimizar. Sin embargo, la mano de obra que utiliza es una mano de obra manual. Generalmente, lo que hace la empresa cervecera es estudiar el tipo de persona y perfil que requiere para cargar cajas. Esa es la expresión. Voy a volverlo a repetir. Lo que estudia y lo que pretende visualizar la empresa que pretende vender el producto
es saber si de pronto la persona que va a contratar tiene la fuerza necesaria para cargar las cajas. Entonces uno ve ese tipo de personas cargando 2 cajas al hombro y una en la otra mano para llevar las 3 cajas de cerveza ubicarlas a un cliente que normalmente está pidiendo el producto. Ese es un modelo que normalmente se usa en un hemisferio como el nuestro. Estamos hablando de países en vía de desarrollo que buscan, porque todavía no se han tecnificado, no se han generado unos procesos mucho más robotizados en esos términos. Sin embargo, en bodega puede que no suceda eso. En bodega, los las estibadores cargan y descargan las mercancías. Y cuando se trata de mercancías muy delicadas, pues hay un criterio mucho más propio. Hay una supervisión por parte interna de la empresa. Significa de que probablemente el almacenista no tiene tanto tiempo para estar al pendiente de ello, sino que tiene un supervisor precisamente para esa clase de áreas y automáticamente entonces está en permanente control, pero también en permanente formación a sus trabajadores en el cuidado, manejo y manipulación de los materiales. Cuando se trata de productos perecederos o productos que definitivamente tienen una vida útil muy pequeña, ¿sí? Y que de un momento a otro hay que cambiarlos de gente porque pierden vigencia, ¿sí? Entonces, esa supervisión y ese manejo en ese tipo de mercancías requiere ciertas condiciones. Entonces, el tema es de salud ocupacional. Hay que ponerse el gorrito, el tapabocas, hay que colocarse los guantes, hay que colocarse de pronto un delantal, etcétera. ¿Por qué? Porque así lo exige higiénicamente la institución que hace el control desde el punto de vista sanitario. Entonces, ahí hay en el manejo y manipulación de los materiales. Haga de cuenta que usted está en su cocina, entonces su cocina debe tener sus manos bien lavadas y demás, preparar los cuchillos para poder cortar las verduras, las frutas y demás, para que usted haga un buen almuerzo. Y además, también va obteniendo los cárnicos debidamente en las neveras para poder alcanzar todo eso y pueda usted manipular los materiales que necesita para hacer un buen almuerzo. Allí es exactamente lo mismo. Manipular las mercancías con base en un criterio de salud ocupacional, pero con un manejo en el cual las mercancías no se pierden por su modelo de perecibilidad o porque pierdan vigencia desde el punto de vista de productos que tengan ese tipo de control de carácter sanitario. El punto número 7 tiene que ver con el control de inventarios, que es el tema con el cual vamos a iniciar nuestro tema de clase hoy, justo en unos minuticos. Ese tema del control de inventarios habla de los tipos de inventarios, de las características, del manejo, todo eso. Es decir, todo eso pasa en una bodega que abarca una serie de elementos como los 8 puntos que estamos tocando aquí. Dice que la gestión de la información para asegurar un flujo de productos fluido y eficiente dentro de la cadena de suministro. Recordemos que nosotros vimos la cadena de suministro en nuestra última sesión, ¿sí? Hablamos de la parte de producción, de la parte de clientes, de la parte de distribución, etc. Y entonces también hablamos de los proveedores. Entonces, hay una cadena. Esa cadena de suministro, en el término de la figura de bodega, automáticamente representa que sea la empresa la que tiene una bodega para que sea la bodega la que le surte a la empresa con base en un criterio correcto de almacenamiento, con base en lo que estamos viendo. Pero un segundo punto tiene que ver diferentemente cuál es el flujo de productos fluido y eficiente. Estamos hablando cuáles son los de mayor o menor o casi mínima rotación. Entonces, para poder saber en qué parte de la bodega están ubicados. Entonces, estamos en el mes de julio. Ya casi hay que poner en circulación las mercancías que se van a vender en diciembre. Pero para venderlas en diciembre hay que colocarlas en el mes de octubre en los puntos de venta. O sea que en el mes de septiembre debe estar dando salida. ¿Cómo está? Si no se venden en septiembre, si no salen en octubre, ¿sí? En los puntos de venta, entonces hay que volver a guardar esas mismas mercancías para el próximo año, ¿sí? Entonces, no rotan, sino una vez al año. Ahora los programas de por televisión se han inventado de que tenemos 2 Navidades al año, una en julio y otra en diciembre, pero eso es para la parte comercial de la televisión, más no para poder saber que tenemos 2 diciembres al año. Es un solo y para esos tipos de productos, entonces automáticamente guardan. Entonces uno sale de pronto en el mes de octubre y uno ve que venden las mismas bolitas navideñas y algo parecido, las mismas decoraciones, y es lo que guardaron del año pasado, de años anteriores, y sale otra vez, ¿sí? Posiblemente hay nuevas generaciones, pero la idea central
es que debe haber un criterio de almacenamiento con base en el flujo de productos fluido y eficiente dentro de la cadena de suministro. Igualmente hay mercancías que definitivamente se venden mucho, como la sal. La sal se vende a cantidades, el azúcar también, aunque es un producto peligroso para la salud, pero la sal, igual la sal, pero eso se vende en cantidades. Si usted quiere colocar una distribuidora de sal, es un buen negocio, permanentemente. Pero debe tener un criterio que efectivamente maneja. Entonces hay varios tipos de sal. Hay sal mineralizada, sal de cocina, sal yodada, sal industrial. Está la sal marina, bueno, hay como 5, 6, 7 tipos de sal, tal vez hay más. Y todas son diferentes, pero todas contienen algo diferente, o sea, que tienen criterios. Entonces hay que saberlas ubicar. Y además, ¿cuáles son las que más tienen salida? Entonces un día visité una empresa ubicada en la ciudad de Medellín que industrialmente transforma un tipo de producto, ¿sí? Y entonces llega y me dice, sí, don Carlos, con mucho gusto, me alegra mucho que hayan ido a camino y le muestro la empresa. Entonces, la empresa se llama Sulfider y su principal materia prima es la sal marina. Y esa materia prima, le digo, bueno, ¿y cuántas toneladas de sal marina? Le digo, si usted me trae una mula de 600, 700 kilos, pero 700 bultos, yo la compro. Si me trae dos, yo la compro. Si me trae cinco, yo las compro. Yo compro sal a toda hora, sal marina, porque ese es el negocio. Y yo tengo aquí un centro de distribución, una bodega, acá me la muestro. Una bodega llena de sal. Es como cuando usted va a las centrales de abastos. En Bogotá se llama Corasaltos, perdón, Corabastos. Las centrales de abastos son exactamente igual. Es unas bodegas supremamente grandes de unos grandes mayoristas, ¿sí? Y son especializadas. Una para el maíz, otra para las papas, otra para, ¿sí? Otra para el arroz, otra para yo no sé qué, bueno, las lentejas y demás. Una vez visité a unos mayoristas de Medellín, muy simpáticos, ¿sí? Yo les iba a vender una buena cantidad por camiones de mercancía de una empresa para la cual yo trabajaba. Y entonces me atendieron los mayoristas en la segunda vez que fui. Me atendieron a las 7:30 de la mañana. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué ha habido? Sí, usted trabaja con esta empresa y nos dijeron que usted había venido. Sí, señor. Vea, les cuento. Me dijeron, vea, aquí a esta hora nosotros estamos. Nosotros somos los mayoristas. Normalmente venimos aquí de lunes a jueves, a veces el viernes. Y a las 10 de la mañana nos estamos viendo. Sí, a mí me contaron que aquí los conseguía a esta hora y por eso madrugué. 7:30 de la mañana. Entonces me dijeron, qué bien. Usted tiene un producto para nosotros. Sí, sí, señor, yo tengo un producto para ustedes. ¿Sí? Ya mismo. ¿En qué nosotros compramos ese producto con el mayor de los gustos y vamos a hacer negocio con usted. De una vez. ¿Sí? Mándenos, ¿hay algún problema si nos manda 30 o 35 o 40 toneladas? No hay ningún inconveniente. Y dígame cómo les pago. Y yo les dije, como ustedes quieran. Me pueden pagar al cargue en Cartagena o al descargue acá, o me pueden pagar por anticipado. ¿Sí? La plata me la puedo llevar ya. Le dije así. Les dio risa. Vamos a hacer un negocio, pero primero que usted ya desayunó, doctor. Pues yo ya tomé café, le camine, desayunemos. Desayunamos, está muy bueno, ¿sí? Y cuando regresamos, entonces listo, ahora sí, vamos a pedir una gorda. Pide una gorda. Trajeron una botella de aguardiente que fue una garrafa, ¿sí? Y entonces ahí empezaron los negocios a las 10 de la mañana, me mostraron las diferentes bodegas. Vea, esta bodega es de mi primo, aquí almacena yo no sé qué, aquí almacena café, aquí almacena con unos criterios de almacenamiento, con unos pasos de pronto muy estrechos internamente, pero con un flujo exactamente de mercancías. ¿Para qué? Para que la salida y la entrada y demás. ¿Qué es lo que también observé? Mucha gente cargando manualmente y entonces uno ve que de pronto las bodegas de cemento, que son bultos de 50 kilos, hay personas que se cargan 2 bultos en la espalda. Muy grave para la salud ocupacional, está prohibido, pero sin embargo se hace. Entonces, ¿bajo qué criterios? Para eso existen hoy en día estibadores y demás que hacen que efectivamente cambien el criterio de la evaluación y la valoración en materia de desarrollo del uso y la manipulación de mercancías como tal y sus materiales. Damas y caballeros, ese es el resumen general, ¿sí? Que en estos términos, en estos primeros minutos de clase, automáticamente nos muestra que hemos tocado un tema y para qué sirve hoy. El uso. El uso es, usted responde a una entrevista. El uso es el oficio directamente en el manejo de las bodegas. Y en tercer espacio, es que usted aprende y conoce del modelo de trabajo que normalmente se requiere para el desarrollo
de una oportunidad de vida laboral en cualquier tipo de bodega, ya sea interna o externa, ya sea en un patio de contenedores, en un lugar de almacenamiento de contenedores o de cadena de frío o algo parecido, en un lugar donde haya carga totalmente voluminosa o internamente, ya sea que tenga cadena de frío o no la tenga, como tal, sus cavas y demás. Miremos aquí cómo está la población. Jorge Luis, muy bien. Perfecto, aquí vamos, sí, conforme, perfecto. Entonces, Jorge Luis dice acá, ¿un inventario solo puede abarcar la misma área de almacén o es necesario una auditoría externa de inventario? Dado que también se hace el picking, cómo se puede cuadrar un inventario general. Ya vamos a ver el tema de inventarios. Vamos a empezar con cada uno de ellos en una siguiente diapositiva. Por supuesto, ahí empezamos a responderlo. En ambos casos es correcto. Me refiero, se puede ubicar de la misma área de almacén o es necesaria una auditoría externa. Pues en ambos casos es probable. ¿Sí? No necesariamente siempre, pero en ambos casos es posible, como tal. Veamos. Bienvenida a las preguntas, exactamente como las hace nuestro amigo Jorge Luis. Una ubicación como tal y, por supuesto, este modelo de trabajo va. Imagina que quizás son las 9:51 y todavía no hemos empezado. Sí. No, mentira, ya empezamos. Hoy hicimos un buen resumen, nos dedicamos un minutico y justo vamos a continuar a este modelo. Recordándoles, damas y caballeros, de que existe algo que se denomina un speech. ¿Sí? Un speech, damas y caballeros, ¿sí? Es simplemente una oportunidad para que usted obtenga el certificado GCAP, para que usted fortalezca su currículum vitae, ser destacado en tu próximo trabajo, aumenta tus conocimientos y obtén el aval de la International Google Workspace for Education. Separa ya tu certificado desde 50 soles y 14 dólares americanos estadounidenses. Promoción válida, bueno, yo pienso que es hasta el 14 de julio, ¿cierto? Sí. Aprovecha ya y sea un profesional altamente capacitado y formado. Sí. Competitivo en el mercado laboral. Recuerda que la institución GCAP siempre está comprometida con la enseñanza de ustedes para poder saber si tienen posibilidades y que creo que sí, sí, porque han sido muy cumplidos en clase. Estamos que deben comunicarse con el WhatsApp para que efectivamente puedan separar su certificado bajo las condiciones y los criterios que normalmente le ofrecieron el primer día de clase y que les han dicho cómo es. Así que es como tal. 53 personas conmigo en plataforma, magnífico hoy domingo, sí, buen trabajo, sí. Así que vamos avanzando en nuestro tema de clase. Son las 9:52. Tenemos y nos vamos a la siguiente diapositiva. Aquí está. Vamos a hablar del tema de inventarios, ¿sí? Los términos a considerar son inventarios, producción, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y procesos. Se nos olvidó decir que el transporte también es otro elemento clave dentro de la parte del tema de almacén, pero ya lo vamos a tocar. ¿Qué es lo que vamos a ver en tipos de inventarios? Sí, inventarios de materia prima, insumos, materia de semielaborada, productos terminados en proceso, inventarios de materiales para soporte de operaciones, inventarios cíclicos o de lote, inventarios estacionales o inventarios de seguridad y especulativos como tal. Así que es. Los tipos de inventarios permiten a las personas recoger y clasificar bienes y productos con diferentes criterios. Luego, gracias al control de inventario se pueden detectar errores o problemas logísticos, como cuáles. Se pueden detectar desajustes en el número de referencias. Entonces, es necesario el inventario para poder corregir esta falla. Segundo, fallas en las etiquetas. Eso puede ocurrir. Muchas veces se etiqueta mal. Digamos que es un caso fortuito, pero las cosas pasan. Quizás de pronto se identifica más un producto y se ubica mal dentro de la bodega y se pierde. Y vaya, pues encuéntrelo. ¿Sí? Entonces, en el inventario dice se perdió y empieza a buscarlo. Y es que está mal ubicado, está mal etiquetado. Es como cuando usted va a buscar una dirección. ¿Sí? La calle encuéntrela con la carretera perdida. Entonces ahí debemos saber dónde. ¿Dónde queda tal barrio? Usted conoce Puerto Escondido, entonces por ahí no se vaya. Entonces, con base en ese criterio, pues, hay una falla en el modelo de la dirección. Y el modelo de dirección dentro de una bodega es garrafal, porque puede demorar mucho en tiempo el inventario de una mercancía.
El tercer elemento que puede ocurrir es que existan equivocaciones en el momento de hacer el picking. Fijémonos aquí en esta diapositiva, en esta fotografía que hay acá. Bajaron muchas mercancías de las bodegas a unas islas. Digamos que la isla se ve pequeña. Es probable aquí que las mercancías, esas unidades de empaque, se confundan unas con otras. Y cuando se confundan, entonces pueden ocurrir inconvenientes muy claves en el proceso de la redistribución de productos para poder elaborar el picking y los despachos respectivos. Entonces, si hay que ocasionar el picking, hay que hacer inventario en lo que queda en bodega o lo que queda en estantería. O mirar de qué fue lo que ocurrió acá, en este desorden. ¿Sí? Entonces, deben existir unas islas por personas responsables para poder saber efectivamente que él se encarga de recoger y se encarga de despachar, preparar el pedido y despachar como tal. Entonces, en la medida en que se despacha el primero, pues ya viene el segundo, pero automáticamente es porque se desalojó nuevamente la bodega, se ubicó el resto en la estantería, se volvió y se hizo el inventario y vuelve y baja el siguiente como tal. Dice, las tareas correspondientes a la gestión de inventario están orientadas a determinar los métodos de registro, clasificación, puntos de rotación y modelos de registro. Esto en los tipos de inventario y su clasificación. Entonces, uno de ellos es el inventario de la empresa. Se llama inventario al stock o almacenaje de productos disponibles para ser adquiridos por el cliente final. Incluyen productos consumibles y activos fijos necesarios para el funcionamiento de la empresa. La adecuada gestión del inventario permite, uno, evitar pérdidas para la empresa como consecuencia de robos o desaparición de productos o consumibles. Segundo, perder la producción o dañarla por falta de rotación y control. Y finalmente el tercero, que es adecuado, dice, encontrar faltas de stock y con ello descontento o pérdida del cliente. Entonces, el inventario de la empresa hay que hacerlo permanentemente. Ahora nos dirán exactamente cuánto tiempo, cuántas hay que hacer. ¿Por qué? Porque se trata es de corregir algunos inconvenientes que pueden generar graves distorsiones al almacén, a la bodega, al almacenista, al equipo de trabajo y por supuesto a los clientes. El segundo elemento es el inventario según el tipo de producto, que tiene estos 5 literales. 1, 2, 3, 4 y 5. Dice que es sujeto al tipo de producto almacenado así. Dice inventario de materias primas. Determina el stock disponible de las materias primas que se utilizan para la fabricación del producto final. El caso, por ejemplo, es que cuando existen muchas materias primas de diversa índole en los componentes de los diferentes productos, esas materias primas, bueno, y con características diferentes. Entonces, esas materias primas deben tener un criterio de almacenamiento muy profesional para para poder hacer un permanente inventario. Se supone que si es una materia prima, estamos entregando mercancía al departamento de producción para que produzca, ¿sí? Para que fabriquen el bien final, digámoslo así, en los términos. Y entonces, eh, en, en los términos de la producción con diferentes materias primas, el control de inventario es vital, porque se puede perder una mercancía, se puede perder una materia prima que influye directamente en el proceso productivo. El segundo criterio es el inventario de suministros de fábrica. Suministros. Registra los materiales no cuantificables en el proceso de producción como pintura y tuercas, ejemplo. Entonces hay mecanismos, hay cosas que normalmente se necesitan para mejorar las condiciones de producción. Entonces, si usted tiene una gran empresa dedicada a la producción de textiles, confecciones y demás, entonces sus máquinas de coser necesitan un tubino rebobinador, digámoslo así. Y usted tiene 100 máquinas de esas, entonces necesita 100 de ellos. Y eso permanentemente se daña. El almacén debe tener de ellos. La bodega debe suministrar y debe tener un control directo de saber exactamente cuántos se entregan periódicamente, porque a lo mejor el operario está haciendo las cosas mal o al contrario, ¿sí? Pues eso tiene una vida útil en el proceso de trabajo. Se me ocurre ese ejemplo como tal. En las máquinas, absolutamente todas, usted tiene unos computadores con unas impresoras pequeñas muy versátiles
Pues las computadoras requieren ciertos líquidos o ciertos, ¿cómo se llama? Para algún color. Y entonces está haciendo pedido y la bodega debe tener ese suministro como tal. ¿Para qué? Para que ruede normalmente el proceso. Si usted normalmente utiliza papelería en la empresa para poder generar información permanente, ¿sí? Aunque la papelería está prohibida, pero que todo se envía por correo electrónico y todo el mundo lee y usted intenta imprimir, es por cuenta suya. Entonces, la empresa debe tener ese tipo de producto para atender el suministro oficial de lo que quiere, debidamente inventariado. Es decir, que eso no es a la deriva. Que usted tiene cuántas resmas de papel y cuántas realmente usa la empresa y cuántas debe adquirir. Ahora vamos a hablar, ahora no, en nuestra clase del próximo miércoles, en la parte final tocaremos el tema de inventarios mucho más eficiente. Vamos a mirar la hora. 10 de la noche, nos quedan 10 minutos de clase. Entonces, vamos muy bien, miremos a ver si hay alguna pregunta. Todavía no. Continuemos. El literal C hace referencia, damas y caballeros, al inventario de productos en proceso. Es decir, contempla productos semielaborados que todavía forman parte del proceso de producción. Quizás de pronto, mientras que se fabrica a través del proceso de lotes, hay un tema de que la mercancía está en transición de producción, mientras que se preparan otras y después se hace el encaje final del producto. Entonces, el almacenista debe tener criterio para el manejo y para además de inventariar permanentemente el producto porque permanentemente el departamento de producción está pidiendo. ¿Para qué? Para continuar el proceso de fábrica. El departamento de producción no para. Quizás trabaja las 24 horas en 3 o 4 turnos en sus operarios, mientras que el almacén tal vez trabaja 2 turnos. Si el departamento de producción trabaja 4 turnos al día, las 24 horas o 3, pues el almacén y la bodega debe trabajar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque permanentemente hay que suministrar las mercancías, ¿sí? Para el departamento de producción de la compañía. Inventario de productos terminados, recoge productos ya finalizados y disponibles para la venta. Entonces resulta de que es una empresa que fabrica vestidos de paño para hombres. Los vestidos que ya no se usan, porque hoy en día las personas como que están más sport. El fenómeno del niño o de la niña que hace mucho calor y esas olas de calor que están pasando en este momento, pues definitivamente la corbata sale del vuelo, ¿sí? Y entonces se utiliza mucho la camiseta, ¿sí? Quizás ¿cómo es? Una camisa de tipo, como de cadena de frío, entonces se mantiene el cuerpo como más a la temperatura adecuada que propiamente a ello. Sin embargo, bueno, el ejemplo hace referencia a ello, a que vendemos en este momento vestidos y, ¿cómo se llama? Hay que cuantificarlos, hay que saberlos almacenar, hay que ubicarlos correctamente dentro de un contenedor, porque imaginemos, hay un Salorán que vende vestidos en todas partes del mundo, ¿sí? Ellos, ellos contratan los contenedores de las aeronaves. Eso no va como carga general en unas cajas, sino que por el contrario van perfectamente colgados dentro de un contenedor para ser redistribuidos en los principales puntos y salón en cualquier parte del mundo. Entonces, bajo ese criterio, la cadena de distribución procedente de Inglaterra, ellos preparan el contenedor para el almacenamiento del producto y de allí, debidamente contabilizado y manejado, se entrega directamente en los mercados a los cuales tiene negocio, o sea, en todas partes del mundo. El punto literal E hace el inventario de mercancías, registra bienes adquiridos para la venta, generalmente las comercializadoras. Entonces, haga de cuenta que usted tiene una distribución de videocaseteras de esas que utilizan las empresas de comunicaciones, especialmente aquellas de video y las que hacen películas y otras cosas parecidas, ¿sí? Ya sea por cable y demás. Y usted tiene 1, 2, 3 clientes, pero esas empresas compran 5.000 unidades de esas videocaseteras mensuales. Entonces, ese registro, ese producto, ¿cómo se llama? Ese inventario permanente, ¿sí? Que usted debe tener para poder atender a esos clientes, debe ser contabilizado permanentemente.
¿Por qué? Porque eso es pequeño, eso es como de 10 por 20 de tamaño, y entonces es muy susceptible de que pierda. Una persona o un trabajador se puede desbarar económicamente con un aparatico de ellos, y entonces se pierde la empresa, pero grave es la situación, ¿sí? Entonces, es casi el inventario debe ser permanentemente y diario. 10:05 minutos. Miremos si hay alguna pregunta. Todavía no, entonces tenemos un avance de otra diapositiva. Tercer diapositiva dice el inventario de existencias en naturaleza regular o cíclica. Ok. Se realiza varias veces al año, periódicamente mensual, bimensual, trimestral. Por allí era una parte de la pregunta que nos hacía Jorge. Dependiendo de la empresa y la mercancía. O semanal cuando las mercancías son de alto valor en la empresa. Lo tocamos ahora. El método. Mejorar la exactitud y la fiabilidad en el control de inventario. Permite detectar errores o defectos en los productos y posteriormente identificar las causas. Y finalmente, busca satisfacer la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento de mercaderías. Ese conteo cíclico, damas y caballeros, pues, veámoslo aquí con un poquito más grande. ¿Sí? Ese conteo físico. Dice aquí es un esfuerzo continuado por contar físicamente la cantidad de unidades de cada material en inventario, comparando el total de unidades en inventario con el saldo que aparece en los registros de almacén. Debe coincidir. Si no coincide, hay que volver a contar. Si no vuelve a coincidir, entonces hay que mirar qué fue lo que sucedió. Hay que mirar las salidas y las entradas. Nos equivocamos o algo pasó. Entonces, bajo ese criterio, se evalúa el contenido cíclico permanente cada 8 días, cada 15, o si hay mercancías muy delicadas, entonces es necesario llevarlo a cabo con mayor periodicidad de tiempo. Se recupera la información, se analiza, se evalúa, se controla y además se toman unas decisiones. Y además, aquí para el conteo físico utilizamos un mecanismo que normalmente en el sistema de estiva se debe saber exactamente cuántas cajas caben por estiva. ¿Sí? Y en este criterio, pues no es que sea el más común porque pues, se pierde espacio, pero automáticamente ya sabemos que este tipo de mercancía requiere estas 11 cajas o 10 ubicadas en este tipo de estiva. Veamos. Por aquí nos llegó un mensaje, tal vez. 54 personas conmigo en este momento en plataforma. Tenemos todavía 3 minuticos pendientes. Podemos avanzar. Aprovechar el tiempo. No alcanzamos. Pues sin embargo, estos dos elementos son claves. Dice, incluye el inventario disponible, aquellos productos que están disponibles al momento de ser requeridos en función de una venta o para abastecer la producción. El objetivo es amortiguar situaciones provenientes de cambios impredecibles en la demanda o de artículos. Es importante porque radica en que permite ajustar o modificar la cantidad necesaria de reserva de inventario y así evitar faltantes o contratiempos frente a situaciones inesperadas. Entonces, debemos tener disponible. Cuando no hay disponible es porque fallaron los inventarios, fallaron la estructura de pedidos y el reabastecimiento, y eso no puede fallar. Entonces, debe haber inventario disponible. Para eso se estudian los niveles de rotación, ya sea para el departamento de producción o para las entregas en comercialización. Y finalmente, el inventario online es un documento donde se enumeran a modo histórico todas las líneas de la empresa, tanto activas como inactivas. Se asocian a cada número de los datos que se consideren relevantes para la toma de decisiones. Este inventario concierne todo aquello que se encuentra a punto de entrar en línea de producción de la empresa, es decir, una información totalmente hoy en día automatizada y especialmente llevada a las tecnologías de la época virtual en la que estamos hoy en día. Ivana, buenas noches, Valdés. Ivana desde Argentina, muchas gracias. En un lugar donde no se realiza el inventario está desordenado. ¿Qué criterios utilizo para comenzar a organizar? Muy bien, excelente. Estamos a las 10:09, estamos a un minuto de terminar. La idea central es que usted va a recibir estas diapositivas en el transcurso del día de mañana ya oficialmente. Segundo, por favor, léanlas con detenimiento y demás. Segundo, nuestra clase del próximo miércoles no la puede perder. Y finalmente, hay que definitivamente pensar en un mecanismo de organización con base en un criterio de bodega, primero.
y después con un criterio de inventarios. O está prácticamente obligada, ¿sí? Ivana, a utilizar los dos mecanismos al tiempo, el sistema de almacenamiento versus el inventario. A medida que va contando, va ubicando. Y a medida que va ubicando y desubicando, va entregando la mercancía como tal. Y finalmente un almacén se puede compartir y comparar con una pequeña parte de un puerto donde se reservan los contenedores. Sí, señor. Llevadas por los cabezas, efectivamente. ¿Por qué? Porque allá se está haciendo el trabajo. Con mucho gusto, Iván. Allá se está haciendo un trabajo, pero lo que se almacenan son otro tipo de mercadería, ya sea contenerizadas o sin contenedor. Son las 10 de la noche, voy a dejar de presentar y voy a decirles de una vez, gracias a ustedes por recibirme en sus casas. Muy amables por todo y especialmente nos vemos el miércoles en nuestra última sesión. Muy amable por las expresiones de cariño y además de gusto, o sea, como tal. Gracias a Margarita y a todos ustedes. Muy gentil. Me alegra mucho haberlos visto y analizado y evaluado y una cordial y feliz noche hoy domingo.